Enfoque didáctico. El rol docente en la evaluación formativa. Los avances en la investigación pedagógica y didáctica de teóricos y profesores latinoamericanos han contribuido a construir el andamiaje procedimental para la instrumentación de la evaluación formativa en el aula, reconociendo que los maestros piensan con base en razonamientos prácticos y actúan como clínicos, orientando sus actividades evaluadoras a sus tareas cotidianas, como decidir qué enseñar y cómo hacerlo con alumnos de diversos niveles de desempeño, monitorear el progreso de los alumnos para saber cómo ajustar la enseñanza en consecuencia y asignar calificaciones con base en su desempeño. Pasek y Mejía reconocen: la evaluación formativa es el modo de evaluar idóneo, pues mejora el proceso de aprendizaje, permite el monitoreo y la realimentación, y proponen un proceso para la aplicación sistemática, contextualizada e integrada de la evaluación formativa de los aprendizajes en el aula que se ejerza conforme a los 3 momentos didácticos. Proceso general para la evaluación formativa en el aula. Inicio de la clase. Motivar y orientar. Establecer y socializar criterios. Explorar. Desarrollo de la clase. Ciclo de evaluación formativa. Monitoreo. Control. Resaltar logros. Promover autoevaluación. Promover coevaluación. Cierre de la clase. Retroalimentación. De acuerdo con el esquema anterior, en el momento de inicio de la clase se debe despertar el interés e implicar a los estudiantes en el contenido por aprender, así como explicitar los propósitos de aprendizaje y acordar los criterios de evaluación, de tal manera que todos conozcan los niveles de conocimientos y ejecución que deben alcanzar. El momento de desarrollo de la clase hace referencia a las actividades de enseñanza y de aprendizaje planificadas por la maestra o el maestro, en acompañamiento con otros actores, mediante el empleo de diversas estrategias, sean estas de trabajo individual o colectivo. Justo aquí se ve reflejado el momento más evidente cuando se efectúa la evaluación formativa, la puesta en marcha de un ciclo de razonamientos prácticos basados en la observación del monitoreo, el control y la apreciación de los logros de los estudiantes, al promover la autorreflexión mediante la autoevaluación y el intercambio de experiencias de aprendizaje por medio de la coevaluación. El cierre de la clase es el momento de la retroalimentación para el grupo y deberá enfocarse en ratificar los logros y materializar las acciones realizadas para alcanzarlos, analizar los errores cometidos para superarlos y sobre todo trazar directrices para el abordaje exitoso de futuras tareas y actividades de aprendizaje. Es el momento de compartir las experiencias de aprendizaje para aprender de los otros y mejorar. El propósito de la evaluación formativa es fomentar la retroalimentación continua de las actividades y los esfuerzos que cada niña y niño realizan para avanzar en su proceso de aprendizaje. Tiene como intención posibilitar una auto y correflexión de los procesos de aprendizaje sin necesidad de pedir una demostración de estos, para lo cual es necesario considerar las condiciones del desarrollo infantil para apoyarse en ellas. Al mismo tiempo, es indispensable señalar que para el desarrollo de la evaluación formativa, esto es, para que una niña o un niño estén en condiciones de auto y correflexionar sobre lo que está aprendiendo, se requiere encontrar un momento en el tiempo escolar cuando esta actividad pueda llevarse a cabo. Las maestras y los maestros necesitan apoyar la decisión para iniciar estas actividades a partir de la observación y su experiencia para detectar los distintos momentos por los que atraviesa su grupo escolar. Por ejemplo, en ocasiones las niñas y niños están sobreexcitados por algo que les interesa o los distrae. Este comportamiento también puede deberse a situaciones personales más difíciles de percibir o sencillamente por algún acontecimiento que afecte la vida en la escuela, como el fin de semana, los días de vacaciones, alguna fiesta o celebración o diversas actividades que acontecen en el aula día a día. Por otra parte, los docentes pueden ayudar a las niñas y niños a avanzar en acciones de la evaluación formativa en su forma de trabajar con el error de sus estudiantes.
Sabemos que se puede aprender de los errores si se logra promover la reflexión y el análisis de lo que los causó. El trabajo didáctico sobre el error se ha deformado en la práctica escolar, pues se tiende a acentuar cuando éste aparece y a señalar la equivocación, en lugar de ayudar al alumno a reflexionar sobre el mismo y a analizar las razones de tal fallo, pero sobre todo en brindarle siempre a las y los estudiantes la confianza en que pueden mejorar. La evidencia revela que los docentes que logran dar confianza a sus estudiantes acerca de cómo pueden realizar las actividades que exige el aprendizaje tienen mejores resultados frente a aquellos que desde el principio catalogan al estudiante como un sujeto que no puede efectuar una tarea. Una maestra o un maestro que busca ayudar a que sus estudiantes mejoren en su aprendizaje aprovecha la oportunidad que ofrece una equivocación para ayudarle a pensar cuáles son los elementos que ocasionaron la misma. Por el contrario, aún se observa a docentes que utilizan el color rojo para tachar lo que no está correcto en el trabajo de la niña y el niño, ocasionando frustración al señalar que se está equivocando una y otra vez, por lo que van perdiendo confianza en sí mismos, en lugar de aprovechar este momento para generar una reflexión sobre las razones de la equivocación. Pero lo más trágico es que la niña o el niño aprende justo que se está equivocando una y otra vez, por lo que su confianza se ve minada. Ayudar a que niñas y niños construyan su experiencia de éxito escolar es una de las tareas más importantes de la relación pedagógica. En vez de señalar, mira cómo te equivocas, hay que plantear, como lo expresa Freinet, mira, ya mostraste lo que puedes hacer, pero también mostraste que lo puedes hacer mejor. Inténtalo. Esto ayudará al niño y a la niña a buscar superarse en cada momento. Ello significa que, como docentes, reconocemos que la evaluación formativa y el trabajo en el aula están unidos. Si lo consideramos desde un punto de vista histórico, Juan Amos Comenio, en el capítulo 19 de su libro Didáctica Magna, o El arte de enseñar todo a todos, establece en el siglo XVII unas acciones a las que llama examen, las cuales consisten en analizar entre varios una pregunta. Todos corrijan en su cuaderno lo que haya que corregir, señala el autor, de tal manera que nada quede de error en los alumnos, es decir, ya desde ese momento se prefiguraba una relación estrecha entre ejercicio escolar y la atención de ayudar al estudiante en su aprendizaje. No se hablaba en esos años de retroalimentación, pero lo que la didáctica planteó en su origen fue la necesidad permanente de retroalimentar el ejercicio del estudiante y de retroalimentarse entre todos como un acto público. Por esta razón, los autores que abordan desde una visión didáctica la evaluación formativa establecen que en el marco de un trabajo colaborativo o desde una perspectiva grupal, las niñas y los niños deben estar en una disposición personal que les permita realizar esta actividad. En este sentido, es necesario fomentar una interacción de algo que necesariamente surge del interior de cada estudiante, pero que en una reflexión colaborativa todas sus compañeras y sus compañeros le ayudan a revisar la forma como realiza el ejercicio y la actividad en un momento específico del trabajo en el día escolar. Es necesario imaginar muchas formas de realizar la evaluación formativa a partir de la manera como observamos cotidianamente el trabajo y comportamiento de niñas y niños, tanto lo que expresan en forma individual como colaborativa. Este ejercicio parte de reconocer que cada niña y niño tiene una manifestación singular de su proceso de aprendizaje, que no hay quien lo hizo bien y quien lo hizo mal, sino que todos hicieron un esfuerzo por aprender que se muestra en el ejercicio realizado, pero que al mismo tiempo pueden comentar con quien está a su lado las razones por las que hacen lo que se les solicita y la forma como cada uno lo entiende. Esto posibilita otra perspectiva que permite el proceso individual. El papel que desempeña la maestra o el maestro en el proceso de aprendizaje, así como la creación de un vínculo pedagógico entre el estudiante y su experiencia-vivencia, son fundamentales para establecer una relación de confianza entre los actores del proceso educativo,
el estudiante, el contenido y el docente. Esto requiere que el docente conozca las necesidades de los estudiantes, sus intereses y condiciones socioculturales, a fin de reconocer las singularidades de cada uno de ellos y así diseñar estrategias de aprendizaje significativas. El profesor tiene el compromiso ético de mantenerse cerca de las niñas y los niños para guiar sus experiencias didácticas, pero también debe fomentar su autonomía al tomar distancia para contribuir a su aprendizaje responsable y alcanzar los objetivos didácticos. El trabajo evaluativo realizado por las y los profesores es continuamente demandado por la operación y aplicación práctica, dejando de lado los momentos de reflexión y con ello postergando las posibilidades de mejorar en su desempeño como evaluadores. Por tal motivo, resulta relevante detenerse en el aspecto ético, la reflexión y el aspecto comunicativo de la evaluación con el propósito de incorporarlos en la práctica cotidiana. En primera instancia, se aborda el tema ético, entendiendo que evaluar tiene un sentido de justicia y esto implica estar libre de sesgos al momento de aplicar la evaluación con estudiantes. Contar con políticas y prácticas éticas adecuadas y pertinentes permite que la evaluación cumpla su propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parte del sentido ético de la evaluación es realizar acuerdos explícitos con los estudiantes para que el proceso sea transparente. Peterson, citados por López Vela, mencionan algunos elementos relevantes del sentido ético de la evaluación. Conocer las obligaciones, intereses y necesidades. Tratar los datos de manera confidencial, a no ser que se requiera lo contrario. Usar la información solo para los propósitos definidos. Cumplir con las pautas acordadas. Participar en su propia evaluación. Actuar con integridad. Renunciar a buscar intereses propios, estatus social o político. Evitar perjudicar a otros o tratarlos de manera desfavorable como resultado de la evaluación. Rechazar gratificaciones o regalos que puedan influir en los juicios de evaluación. Evitar declaraciones falsas. Extender los resultados más allá de su propio estilo o experiencias personales. Ser puntual. Tener disciplina. Considerar y dirigirse con el mayor respeto a las unidades a evaluar. Tener una predisposición positiva hacia la tarea evaluadora que se va a realizar. Trabajar en equipo con el resto de profesionales. Seguir un orden en el desarrollo evaluador. Contar con buena presencia, una vestimenta apropiada a la tarea a desarrollar. Ser honesto, comportarse con sinceridad. Actualizar permanentemente sus conocimientos. Actuar conforme a la normativa vigente. La ética en la evaluación surge de la observación y la reflexión sobre la tarea, así como de la forma como se lleva a cabo en el trabajo con los estudiantes. La reflexión implica un proceso continuo de integración y pensamiento crítico, especialmente en el caso del trabajo docente. De Vicente, citado por García y Veleros, establece 3 tipos de reflexión. 1. Cognitiva, la referida a los procesos de análisis para la planificación y mejora de su enseñanza. 2. Crítica, se da con relación a la concepción de la enseñanza, su función social y desempeño ético como educador. 3. Narrativa, da cuenta de las percepciones de la vida cotidiana del aula y del centro escolar. Las técnicas e instrumentos que fomentan la reflexión docente incluyen, entre otros, diarios, bitácoras y portafolios. Estas herramientas permiten recuperar información sobre el trabajo cotidiano que se realiza en torno a la evaluación. Por otro lado, la retroalimentación como acto público es la base de lo que actualmente denominamos evaluación formativa y al mismo tiempo es la razón por la que es necesario estrechar el vínculo entre la actividad de aprendizaje y la retroalimentación positiva de la misma. No se trata de aceptar los errores, sino de ayudar a reflexionar sobre lo que los causa y de impulsar en cada niña y niño el sentimiento de que puede lograrlo, de que puede hacerlo mejor. La evaluación, por tanto, tiene un componente comunicativo
que media la interacción entre docentes y estudiantes respecto al propósito de aprendizaje y sus resultados. Proporcionar retroalimentación de calidad es una habilidad que los y las docentes desarrollan para brindar a su comunidad información valiosa sobre su desempeño y mejorar el aprendizaje. Martínez refiere a Anijovic, quien menciona que la retroalimentación que brinda la o el docente no siempre cumple con la función de orientar. Además, se cuenta con poco tiempo para ofrecer retroalimentación sustantiva a todas las producciones de los estudiantes. En esta situación, el autor sugiere definir criterios y determinar en forma explícita qué trabajos recibirán retroalimentación escrita de forma rotativa y con qué frecuencia, entre otros aspectos. La retroalimentación ofrece una crítica constructiva, aclara las metas y expectativas, refuerza acciones y prácticas y ofrece información para corregir errores. Sobre todo, pone de manifiesto el compromiso del docente con sus estudiantes al promover una comunicación positiva entre ellos. Permite también desarrollar la introspección y favorece la autoevaluación, contribuyendo así a que los estudiantes realicen ajustes para mejorar su desempeño. En el contexto de la evaluación formativa, la retroalimentación puede ocurrir durante el aprendizaje o después. Para ser formativa, debe comparar el trabajo de las y los estudiantes con criterios, rúbricas, modelos, ejemplos, muestras o descripciones de trabajos excelentes. A partir de ello, se identifican las expectativas y los momentos en donde deben mejorar. Al terminar el curso, la retroalimentación evaluativa señala al estudiante cómo fue su desempeño con relación al inicio del curso o tema, en contraste al de sus compañeras y compañeros, así como a los propósitos fijados al inicio. La retroalimentación se puede operativizar de las siguientes maneras: dando cuenta de los recorridos estudiantiles desde las siguientes interrogantes planteadas por Anijovic. ¿Cuál es la tarea que tengo que realizar? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tengo que lograr? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Qué recorrido estoy haciendo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tendría que hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Dónde o con quién puedo encontrar ayuda? Identificando el ser de los estudiantes. Seguir haciendo, empezar a hacer, reformular. El trabajo entre pares a partir de preguntas detonadoras como: A. ¿Qué aspectos aprecias del trabajo de tu compañero? B. ¿Qué semejanzas y diferencias contemplas entre tu producción y la de tu compañero? C. ¿Qué parte del trabajo de tu compañero te llama la atención y podrías incorporar en el tuyo? Dentro de los vínculos pedagógicos, la retroalimentación propicia también la imaginación como ejercicio de la simbolización, considerándola uno de los pilares para el aprendizaje. García y Matkovic nos otorgan una idea puntual al mencionar: la imaginación es la capacidad humana para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, abrir puertas a mundos infinitos. El trabajo comunicativo del docente motiva y compromete al estudiante con su aprendizaje y mediante su intervención propicia un aprendizaje profundo. Las habilidades de comunicación son susceptibles de desarrollarse, fundamentalmente por medio de su ejercicio cotidiano y la reflexión sobre la práctica. En síntesis, el papel del docente en la evaluación formativa se define por las siguientes acciones: fortalecer el vínculo pedagógico, motivación, confianza, empatía; retomar el error como posibilidad de aprendizaje; valorar el esfuerzo del alumno; orientar sus procederes; diseñar estrategias y actividades; saber preguntar; detonar procesos metacognitivos; trabajar con la coevaluación; promover la retroalimentación, devolución. Enfoque de aprendizaje: el rol del estudiante en la evaluación formativa. En la evaluación formativa, las y los estudiantes juegan un rol activo en la asimilación de sus experiencias de aprendizaje. Como resultado del acompañamiento y la motivación docente,
debe surgir en ellos la necesidad de conocer, construir saberes y llevar a cabo acciones que les permitan actuar en su realidad formativa inmediata y comprometerse a participar en las experiencias que se diseñen en los distintos escenarios de aprendizaje, ya sea en el aula, la escuela o la comunidad. La labor docente debe fomentar en los estudiantes el reconocimiento de su potencial formativo, avanzando a su propio ritmo y visión del entorno, y conduciéndolos hacia el logro de sus objetivos mediante experiencias de aprendizaje satisfactorias a nivel personal. Este proceso estimula su motivación y disposición por aprender y conocer, además, retroalimenta en una espiral positiva. Por lo anterior, un tema importante es que la evaluación formativa no se pueda realizar mediante un formato único, sino que cada evaluación debe estar situada en el momento de la actividad o tarea que se esté llevando a cabo. La enseñanza es un tejido de relaciones que cobra sentido cuando el saber didáctico de las maestras y los maestros se vincula con experiencias significativas de las y los estudiantes, particularmente aquellas que hacen de lo vivido y llaman a la reflexión y el asombro. Avanzar en las tareas de una evaluación formativa implica promover una educación emancipatoria que forme a niñas y niños como seres pensantes, críticos, reflexivos, sensibles ante los problemas de su entorno, desarrollando una conciencia de sí mismos y de su realidad. Esto es un ejercicio tanto individual como colectivo que requiere la integración de la experiencia con el conocimiento y la reflexión. Es pertinente establecer prácticas educativas que favorezcan la emancipación de todos los agentes educativos, estudiantes, maestros, padres de familia, directivos, entre otros, para que puedan realizar un acto consciente y tomar un posicionamiento ante la vida y sus dimensiones sociales, económicas, éticas y políticas. Marlene Romo, en el Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la Educación, afirma: la emancipación de los educandos en este nuevo siglo ha de estar incluida en la posibilidad de aceptar lo diverso, de potenciar a los sujetos para comprender y participar de lo pluricultural y lo pluriétnico, ha de permitir conocer y transformar la vida propia y el espacio social. Una educación para la liberación y la autonomía forma parte de la reflexión racional, pero también de la percepción de lo no racional y del uso de la imaginación. Permite a las personas asociar el mundo natural, la cultura, la política y la economía como procesos relacionados. La evaluación formativa se convierte en un vehículo para la emancipación de los estudiantes, quienes buscan adoptar una postura autónoma para mejorar y transformar su realidad según su libre albedrío, sus necesidades y recursos. La evaluación es una práctica social educativa, psicológica, que refleja a un homo complexus, que supera las dicotomías humanas para complejizarlas, abarcando múltiples dimensiones que van desde lo individual y lo colectivo, lo biológico y lo social, lo racional y lo emocional, lo natural y lo humano, lo terrenal y lo cósmico, la unidad y la diversidad, lo objetivo y lo subjetivo, lo sobrio y lo lúdico. Teniendo en cuenta que la relación pedagógica maestro-estudiante se basa en la motivación, confianza y empatía, con el objetivo de desarrollar habilidades metacognitivas, se entiende por metacognición el grado de conciencia que tiene una persona acerca de sus formas de pensar, aprender y de la estructura de sus conocimientos. Significa tomar conciencia a partir del análisis evaluativo de cuáles son las formas como aprende mejor, cuándo y por qué aparecen obstáculos y dificultades, cómo recuerda mejor, cuáles son los dominios de conocimientos que tiene más desarrollados y cuáles menos, cuál es el grado de conocimiento que se posee sobre cada estrategia de aprendizaje, así como su uso y aplicación pertinente a situaciones particulares, cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado, cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra, reconocer y fomentar las cualidades metacognitivas
Permite ampliar la multiplicidad de propuestas para el trabajo educativo, considerando los ritmos y las formas de aprendizaje de las niñas y los niños. Un aspecto indispensable en la evaluación formativa es la reflexión y análisis del propio aprendizaje por parte del estudiante, así como el desarrollo de habilidades para revisar de forma crítica el trabajo de los pares. Tanto la autoevaluación como la coevaluación implican la movilización de habilidades metacognitivas, de autorregulación y de reflexión sobre el propio aprendizaje, y el de los pares, así como de los factores que interfieren en ello. Permiten dar seguimiento al proceso de aprendizaje y trabajar de manera autónoma en su mejora. Tanto la autoevaluación como la coevaluación promueven concepciones democráticas y formativas del proceso educativo y fomentan la participación activa de los sujetos implicados. Ambos procesos reportan beneficios al promover el desarrollo personal y profesional de los sujetos, contribuyen a la mejora del pensamiento crítico, favorecen la autonomía, mientras comprometen y motivan al estudiante con su propio aprendizaje, aumentan también la responsabilidad con el propio desarrollo e incentivan la honestidad en la emisión de juicios. La reflexión es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de ella es posible desarrollar habilidades metacognitivas, reforzar la autonomía en el aprendizaje y enfocarse en la mejora continua del docente y del estudiante. El conocimiento generado favorece el reconocimiento de sus límites y la toma de decisiones con base en una comprensión certera de la realidad. En esta urdimbre compleja, es pertinente traer a colación algunos elementos del perfil de egreso de la educación preescolar, primaria y secundaria. Reconocimiento de su ciudadanía para ejercer el derecho a una vida digna, a través del reconocimiento de su cuerpo, construcción de su identidad y vivir con bienestar. Reconocimiento y valoración de la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política y social del país. Reconocimiento de mujeres y hombres que viven y gozan de los mismos derechos. Valoración y reforzamiento continuo de sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Desarrollo de una forma de pensar propia y autónoma que se emplea para analizar y realizar juicios sustentados. Interacción en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades para el trabajo cooperativo. Intercambio de ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Desarrollo de pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades. En suma, es importante considerar que los escenarios educativos, como el aula, la escuela, el hogar y la comunidad, son espacios indeterminados donde se pueden emancipar o reproducir las estructuras y procesos de desigualdades, exclusiones y violencias. Sin embargo, la construcción de los aprendizajes, la apropiación de la información y los contenidos y la conexión y vinculación con otros saberes, ya sean abstractos o vivenciales, son actos colectivos de libertad que implican comprometerse con lo que se aprende y para qué se aprende. Ahora, la nueva escuela mexicana promueve la transformación de los espacios y busca darle sentido a los aprendizajes con la vida cotidiana o en la vida cotidiana.